Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Conrado Bustamante, director de la Facultad de Derecho, le damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias organizados por la División de Universidad Abierta de esta Facultad de Derecho. El día de hoy se abordará el tema Compensatio Lucri cum damnum, una máxima que existió desde el derecho romano. Como sabemos, nuestro derecho romano es la base de nuestro positivo mexicano y es relativa a la reparación del daño. Y el día de hoy, un distinguido maestro de nuestra facultad y sobre todo conocedor de esta materia es quien nos va a dar esta conferencia, el licenciado Miguel Ángel Sarmiento Hernández. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Voy a dar además una lectura muy breve respecto de una síntesis muy apretada de su currículum, que es un currículum muy extenso, y ustedes podrán advertir la experiencia que tiene el maestro. Su actividad como docente: él actualmente es académico de la División de Universidad Abierta y de la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho, y imparte las materias de Derecho Procesal Civil y Bienes y Derechos Reales. Él ha impartido módulos, talleres teórico-prácticos respecto del daño moral, ampliación y profundización del daño moral, responsabilidad civil y daño moral del Estado, local y federal, daño moral y violencia familiar, en fin, podría dar una serie de temas de los que el maestro ha impartido. También ha impartido conferencias en esta facultad sobre cuantificación, valoración y cuantificación del daño moral, y también diplomados de actualización. Como abogado postulante, tiene experiencia en asesorías, representación y litigios en temas de derechos de daños, demanda de daños en el fuero común, en el fuero federal, responsabilidad administrativa y regular del Estado, y también demanda de daños, decíamos, en los dos ámbitos. Sin mayor preámbulo, maestro, bienvenido nuevamente, y los dejamos para que los alumnos puedan abrevar de su conocimiento, pero sobre todo este tema tan actual y tan importante. Gracias, maestro, bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por su asistencia, pero también agradecer al director Raúl Conrado Bustamante y al profesor Fausto Razo, aquí que nos dan la oportunidad de compartirles esta conferencia que abordaremos en este momento, ¿sí? Muchas gracias a la universidad que nos da también esta oportunidad de estar con ustedes. Sin más preámbulos, vamos a abordar el tema de la compensatio lucro cum damnum. ¿Qué es este concepto de compensatio cum damnum? Nos referimos a la determinación y cuantificación de los daños ocasionados a una persona, a una víctima, ¿sí? Existe, por regla general, un principio que establece que la víctima no debe enriquecerse con el acto ilícito. Esto es, con la determinación de los daños y perjuicios, el pago que recibe debe ser por equivalencia. Y hablamos aquí estrictamente de derechos de daños materiales, daño emergente, separándolo y distinguiéndolo de lo que sería el daño moral. Si vamos el tema de la compensación de daños, solo va a referir al daño emergente. Y en esta determinación de compensación con beneficio, hay que individualizar y evaluar precisamente el daño de manera justa, cierta y determinada, a fin de que no trascienda en un enriquecimiento injusto o en un lucro hacia la víctima. Nuestro artículo 1915 del Código Civil nos establece que la reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior cuando ello sea posible, o en el pago de los daños y perjuicios. Y es aquí donde toma base el fundamento de esta reparación del daño, que es la elección de la víctima, esta situación de cómo se va a reparar. Un restablecimiento natural a la situación anterior, o bien por equivalencia en cuestión económica. Dentro de dicha hipótesis normativa se establecen y subyacen dos principios que deben ser determinados en la determinación del daño. Reiteramos, daño material, separándolo del daño moral. Uno es a favor del responsable del daño y el otro es a favor de la víctima. El responsable del daño debe reparar todo el daño que se ha causado con motivo de su acto ilícito. No más, pero tampoco menos. Este principio
Es en cuanto al victimario. En cuanto a la víctima, esta no debe enriquecerse con el acto ilícito. Dichos principios, Alfredo Orgaz lo cita con base en esto, que es la base del concepto de la reparación del daño con el lucro, comparación, constatación de los beneficios que se pueden adquirir, se pueden presentar con motivo de esa actualización de ese daño. Principio jurídico que dentro del derecho de daño resulta aplicable y relativo de manera específica, como nos referimos, a los daños materiales, ¿sí? Y que se presentan de manera contractual como extracontractual. Referíamos al doctor Alfredo Orgaz. Dice que la apreciación del daño en caso concreto exige, por tanto, la determinación prolija no solo de las consecuencias perjudiciales que han derivado del acto lícito, sino también de los beneficios que eventualmente hayan podido surgir del mismo acto. La confrontación de estos nos va a dar un residuo, una determinación de qué es el daño realmente lo que se debe cuantificar. Bien puede presentarse también una inexistencia del daño en esa comparación de un beneficio con un perjuicio, y puede ser que inexista ese daño. ¿Sí? A esta compensación, a esta comparación, se llama compensación de beneficios, contraste, pero con este contraste de beneficios y daños se le llama compensación de beneficios o compensatio lucri cum dano. Designación, dice el autor, algo equívoca, y la cual puede terminar desinteligencia, pero que bien entendida ofrece ventajas por ser expresiva y tradicional. Esta desinteligencia refiere el autor más que nada al concepto legislativo que decimos que es la figura de la compensación, en la cual nosotros la tenemos regulada en el artículo 2185, donde la persona o las personas reúnen una misma calidad de acreedor y deudor. Este sistema legislativo no es el tema de la conferencia, sino es la compensación de beneficios cuando se presenta en un mismo evento el daño con el beneficio, coexisten en ese mismo momento, por cual hay que distinguirla de la figura jurídica legislativa de compensación, figura de compensación donde ambas partes, acreedor y deudor, adquieren y tienen la misma calidad de acreedor y deudor. Este principio de compensación de beneficios podemos definirlo de esta manera conforme a la Cámara Nacional de Apelación Civil, que dice que la compensación lucri cum dano consiste en que el beneficio derivado del mismo hecho que causa un daño debe descontarse o compensarse con la indemnización que cupiere, pues el damnificado no debe lucrar a expensas del responsable. Existen muchas circunstancias, como veremos más adelante, donde a raíz de la producción del daño, la persona, el afectado, obtiene un beneficio de manera colateral y de manera inmediata, no de una manera de eventual o casual, sino se presenta inmediatamente a la par que se presenta el daño y se presenta el beneficio, se actualiza ese beneficio. Este especialista en derechos de daños, Martín Aldas, refiere respecto a la compensación de compensatio lucri cum dano como la regla que indica que al momento de realizar la evaluación del daño patrimonial, reiteramos patrimonial no moral, debe descontarse de las consecuencias perjudiciales las consecuencias beneficiosas y así obtener una determinación exacta del monto del daño en cumplimiento al principio de reparación integral. Nos referimos aquí precisamente, el autor dice reparación integral, porque a pesar de que no se encuentre legislado como tal la compensación de beneficios, sí debe de aplicarse de manera convencional, ¿sí? Bajo el principio que subyace en el 1915, como lo veíamos, que la víctima no debe enriquecerse con el daño, ¿sí? Debe ser la reparación de manera cierta y determinada, pero no más allá de ese daño. Bajo este concepto tenemos que los elementos que deben de integrarse y darse para que exista la compensatio lucri cum dano, debe haber la existencia de un daño, debe ser un daño cierto, no eventual, no casual. Debe haber la obtención de un beneficio, ¿sí? La coexistencia, a la par del daño, debe existir el beneficio.
y en la relación nexo-causal, que debe existir causa-efecto en esa relación. Veamos. El daño lo vamos a entender como el detrimento, perjuicio, menoscabo que sufre una persona a consecuencia de una acción u omisión de otra, o bien a la afectación de un simple interés. Esta afectación de un simple interés, lo hemos comentado con anterioridad, no basta que sea un simple derecho subjetivo, sino la mera expectativa de haber obtenido un beneficio o haber evitado un perjuicio, que lo haremos en este caso de la pérdida de la chance de la oportunidad. Interés meramente lícito, el interés debe ser lícito, no debe ser ilícito porque entonces no es compensable. Es lo que actualizaría los elementos del daño, aparte de el daño materialmente subjetivo que es apreciable y la mera expectativa de ese derecho también es compensable en un momento determinado. En cuanto al beneficio, debe ser cualquier ventaja lícita obtenida por la víctima a causa del hecho ocasionado en la responsabilidad civil. Las ventajas pueden verse traducidas en ingresos directos de dinero o bien en una evitación de gastos. Estos deben ser ciertos y determinados y no meramente una expectativa, existiendo una relación causal con el hecho que produjo el daño. Si no existe esa relación causal, si es de manera circunstancial o fue en ocasión del daño, no será cubierto, no será considerado como para efectos de una compensación de beneficios. El tercer elemento es el nexo causal, que es el hecho fuente de la responsabilidad, el que va a generar el daño. Y ha de ser causa tanto de los desmedros, o sea, los daños, como de las ventajas computables, cuando éstas no reconocen en el sujeto su verdadero factos eficientes, sino que el que ha representado solo una condición o antecedente ocasional, la víctima tiene derecho a conservar esos beneficios a que no se deduzcan del monto indemnizatorio. Esta autora, Matilde Zavala de González, nos refiere a ese nexo causal, al igual que Bustamante Alsina. Debe ser causa-efecto directamente del daño, el beneficio obtenido, no ocasional. ¿Sí? Si pensamos en un momento determinado, en un accidente donde la persona muere y a raíz de la consecuencia resulta beneficiada con un seguro de vida, no hay una dirección nexo-causal directa, es ocasional porque en ese momento la víctima venía cubriendo un seguro. Podemos pensar también en una situación de una herencia. ¿Sí? Hoy es que obtuvo, a causa de la muerte, obtuvo un beneficio, que es la herencia. No estamos hablando de esta circunstancia, sino de la existencia que a la par que existe el daño, hay un beneficio directamente que se veremos más adelante. Una vez determinado el daño, tenemos los tres elementos, así como el beneficio, ese balance, ese contraste nos va a dar el resultado neto después de compensar los rubros favorables y desfavorables del acto ilícito. Esta operación jurídicamente valiosa es la que se llama compensación de beneficios. También se conoce como regla de descuentos, ¿sí? O compensatio nutricundam, que no es técnicamente aquella compensación, como ya lo señalamos, que se legisla con la compensación entre acreedor y deudor, la figura jurídica que referimos. Este es un modo distintivo de obligaciones, pero quedará sin embargo como resultado del daño responsable que debe indemnizar. El fundamento remoto, de alguna manera, si podemos decirlo, o base para su planteamiento en la práctica, podemos derivarlo del artículo 1915 del Código Civil, que establece que la reparación del daño debe consistir en la elección del ofendido, en el restablecimiento de la situación anterior, que es una reparación natural, cuando sea posible, o en el pago de los daños y perjuicios. Bajo esta base y en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana, que nos habla del concepto de la reparación integral, es que se puede hacer el planteamiento en la práctica de esta compensación de beneficios como una excepción cuando existe un daño y a la par existe un beneficio. Se debe proponer como una excepción para que la autoridad, el órgano resolutor, en el momento de dictar esa sentencia, tenga los elementos hechos valer y no vaya más allá. Si no lo hizo valer la parte excepcionista o demandada, no puede ser considerado. Base y sustento sería convencionalmente la reparación integral y el principio de que la víctima no puede
enriquecerse a causa del daño. No puede ir más allá de lo que es justamente cierto y determinado lo que es el daño. A manera de ejemplos, Matilde Zavala nos señala que estos 3 ejemplos, dice, si el responsable restituye una cosa que ha transformado dándole un mayor valor, la víctima debe pagar la diferencia entre aquel y el valor primigenio. El segundo caso que nos da, la indemnización por la privación de uso de una cosa debe deducirse los beneficios que por ahorro ha obtenido la víctima, en el sentido de erogaciones que habría efectuado de conservar la disponibilidad de aquella. Ejemplo, los gastos por combustible en caso de automotores, o el pago de servicios esenciales, gas, luz, afrontando en la residencia sustitutiva y que también se habría efectuado en la vivienda propia. Un tercer caso nos cita esta autora, es en la indemnización dineraria por menoscabo de cosas cuyos restos son aprovechables, destrucción de un automotor que conserva algún valor como chatarra, muerte de animales cuya lana o cierto pueden utilizarse, puede estar en una relación, fuera de un inmueble de los viejos materiales sustituidos pueden ser vendidos y el responsable entonces tiene derecho a que dichos restos le sean entregados o a que la víctima abone la diferencia entre el valor originario y el valor residual. Aparte de estos ejemplos, en la práctica, con motivo de un accidente de tránsito, un vehículo automotor que se encontraba realmente en mal estado y cuya reparación pues, derivaba una tercera parte económica del costo que se le fue pagado, desconociendo la parte que afectó al carro, el conductor que afecta al carro, le sugiere que el valor de la unidad costaba 50,000 pesos, pero no le hace saber que esa unidad estaba descompuesta y para su servicio necesitaba una inversión de 20,000 pesos. El que chocó el carro, ¿sabes qué? Le paga 50,000 pesos, hace el pago de esa cantidad. Sin embargo, desconocía que el carro no estaba en funcionamiento. En ese momento se advierte lo que es el daño, la afectación al daño material, el lucro indebido que obtiene esta persona al obtener más de lo que por derecho le correspondía, porque la cantidad que estaba dando, que era la equivalente de 20,000 pesos adicionales, afecta su patrimonio, pero al desconocimiento hace la actualización de esta hipótesis que venimos planteando en la conferencia, que es daño y beneficio. Se puede hacer valer como excepción en un momento determinado. Otro caso más, lo citan en España, de un edificio en ruinas, estaba a punto de desalojarse, se impacta un automotor de transporte, dejándolo prácticamente inservible. Lo que ocasiona la reparación del daño es darle a los habitantes una vivienda nueva. Entonces, hablábamos que puede existir el daño. En este caso, la vivienda nueva se equipara en la existencia del daño y no hay que compensar. Hay un daño y hay un beneficio. Los habitantes que iban a desalojar obtuvieron una vivienda nueva, por lo tanto, y no existe el daño. Bajo estos conceptos de compensación de daño con beneficio es donde se actualiza la situación de la compensatio lucri cum danno. A manera de conclusión, podemos sostener que el daño ocasionado no puede ser causa de un daño derivado del mismo. La reparación integral y compensación debe ser equivalencia de manera cierta y determinada, confrontando las consecuencias perjudiciales con los beneficios que eventualmente hayan surgido del mismo acto para obtener una indemnización justa y perfecta. Solamente reiterando, los daños en la compensación lucri cum danno deben ser materiales, ¿sí? De naturaleza índole patrimonial. No podemos hablar de naturaleza índole personal, que hablaremos del daño moral, que es un daño completamente distinto, porque en materia de daño moral no podemos suponer que una persona que sufre una lesión pueda tener un beneficio y un daño a la par, ¿sí? Estos daños, la compensación de daños se da únicamente en daños materiales. El tema de la conferencia es esta parte para hacerlo valer en la práctica en los daños, en daños en la construcción, daños en los bienes materiales, daños, hay un autor que se va sobre la pérdida de la chance por ayuda futura, en donde se pierde la vida de un hijo y había la expectativa de que ese hijo a la larga pudiera beneficiar a sus padres. Cuando se pide esa pérdida de la chance de ayuda futura, dice el autor, Martín Altaz, el especialista, dice, también puede descontarse, excepcionarse sobre los gastos o erogaciones
que debieran hacer los padres con la manutención del hijo ya fallecido. Sobre esa cuantificación que se haga de esta expectativa de vida futura, deberán descontarse esas erogaciones o gastos del menor. Salón se lo refiere también más adelante en puras situaciones de daños en cuestiones de menores, llevando al extremo esta situación. La cuantificación va a depender del daño patrimonial afectado con el beneficio obtenido. ¿Sí? Con eso damos por concluido el tema. Si hay algunas preguntas, con todo gusto. Buenos días. Buenos días. Señor, hay una más bien la respuesta es la pregunta, ¿no? Si la responsabilidad civil tiene como fin primordial el resarcimiento del daño, llámese indemnización, y se le agrega otra, o sea, ahí es donde sale un poquito la pregunta, pero va todo esto relacionado. Si se le agrega otro pago de otro daño, como son los daños punitivos, ¿esto es válido? No sería válido. La naturaleza de la responsabilidad civil es únicamente reparar el daño, no ir más allá, ¿sí? Porque la responsabilidad civil no es sancionatoria. Los daños punitivos se aplicarían en materia administrativa. La naturaleza de la responsabilidad civil es resarcir o reparar el daño. ¿Sí? En una regla general de daños es una reparación perfecta en los daños materiales y una compensación en daños morales sería imperfecta, ¿sí? Pero no va más allá del daño. Ir más allá de reparar el daño sería violatorio del principio de reparación integral y caería en un enriquecimiento ilícito, ¿sí? Y lo cual partimos de que la víctima no puede enriquecerse con el daño. Si bien en la actualidad tenemos a raíz de la primera sala emisión de 2 precedentes de daños punitivos como inhibidores o disuasorios del daño, también es cierto que no es válido y es cuestionable. La finalidad de la responsabilidad civil única y exclusivamente es resarcir o compensar el daño, no ir más allá. Los daños punitivos serían de manera administrativa y tenían otra finalidad, puede ser a nivel administrativo o a nivel penal, pero la responsabilidad civil, la finalidad y la naturaleza es únicamente reparar, resarcir o compensar el daño, según sea moral o sea material. ¿Y cuáles elementos tendríamos como para determinar hasta dónde se puede considerar un exceso y no tanto una inhibición o disuasión de ese daño? O sea, ¿cuál sería la medida? En el caso de los daños punitivos, En el caso del tema. Se va a compensar, se va a evaluar tanto el daño material realmente erogado como el beneficio. ¿Cuál sería el beneficio? Si hablamos de la pérdida de la chance en el caso de los hijos, de la pérdida de ayuda futura, económica futura, tenemos que evaluar reglas como hasta qué edad tienen los padres la obligación o el deber alimentario para con los hijos. ¿Sí? Sobre esa expectativa, ¿qué expectativa tendría? ¿Qué edad tendría el hijo? ¿Sí? Entre mayor o menor edad tenga ese hijo va a poder evaluarse bajo una expectativa y estadística con la prueba sería la prueba de actuarial para ver una probabilidad. Me explico, sería un tanto aleatorio como lo hacen los seguros en un seguro de vida. Basarían el dictamen, el monto sobre un porcentaje determinado, una expectativa de probabilidad. Sobre lo que se hubiera obtenido se va a descontar el beneficio o son los gastos que se dejaron de hacer. Pero va más allá, que hablamos de una persona que puede ser solvencia económica media, pero si el caso fuera un indigente donde los papás no tienen realmente solventar, y a la inversa, si realmente tuviera una situación de solvencia económica alta, el beneficio de pérdida de ayuda económica futura realmente no se daría. Se evalúa pues estadísticamente de manera aleatoria conforme una prueba en actuaría para ver esa probabilidad de ayuda, descontando esa probabilidad que puede ser y nos va a dar un resultado de manera cierta y determinada. Sí. Bueno, eso sería una perspectiva, alguna vez yo lo entendí mal, de que deben ser ciertos los juicios, ¿no? Sí. Y en este caso, pues son a futuro. Es una pérdida de chance de futura. Se da por hecho, en la práctica en Argentina hay cientos de resoluciones en ese sentido.
una expectativa de ayuda futura, que esa es la probabilidad. Hablábamos, por eso hice énfasis en un interés lícito, no solamente un derecho subjetivo, un interés lícito, y se define en la pérdida de la chance como esa probabilidad de haber obtenido un beneficio. La probabilidad es la mera probabilidad lo que nos va a evaluar ahí. Ese, a pesar de que no ves físicamente dinero o patrimonio, sí te causa un daño, como en la vida de relación. No te deja un patrimonio, un beneficio económico, pero te está causando un daño. ¿Sí? Entonces, el interés lícito que te afecte entra a tu patrimonio. En ese momento está dentro de tu patrimonio y es susceptible de ser evaluado. ¿Sí me explico? Sería quizá profundizar un poco más en la situación de la pérdida de la chance de gobierno, enfocado a ese concepto nada más. Sí. Gracias. En ese sentido, usted nos comenta que no, al no estar legislado, pero se puede poner como excepción. En este caso, ¿cómo se opone como excepción si no está legislado? Excepción de compensación de beneficios o lucro con daño. Textualmente, como excepción en latín y luego traducirla al español, porque recordemos que nuestro Código de Procedimientos Civiles nos establece como regla las promociones de ser en español, y si viene en otro idioma, poner la traducción. ¿Sí? En la práctica se pone excepción lucricum dano o compensación de beneficios. Desarrollar la doctrina y tiene sustento convencionalmente bajo el principio de reparación integral. Y desarrollar en ese momento en qué consiste el daño y en qué consiste el beneficio. Para hacer el contraste y en un momento determinado darle los elementos a la autoridad para que en el momento de su resolución sea considerado. Separando y distinguiendo precisamente de este concepto de compensación en que está la figura de acreedor y deudor. Porque la autoridad, estos conceptos, para nosotros son novedosos en nuestro ordenamiento jurídico. En el extranjero tienen años de existir. Sí. Maestro, buenos días. En Buenos daño días. moral, ¿cómo se cuantifica la pérdida de un ser querido? Es tema diverso en cuestión al tema de compensación de beneficios. Reiteremos, compensación de beneficios no va a aplicar en el daño moral. ¿Sí? En el daño moral no puede la persona a la vez de que está sufriendo tener un beneficio. ¿Sí? Es un contrasentido. Y la cuantificación nosotros la tenemos en el artículo 1916, último párrafo, que es el daño lesionado, ¿sí? Los ingresos de la víctima y del victimario y la trascendencia que hace de sus derechos lesionados. ¿Sí? Existen temas al respecto, ya hay una conferencia que dice sobre valoración y cuantificación del daño. Va a la autoridad desde una mera apreciación subjetiva, una apreciación objetiva y una apreciación mixta. ¿Sí? Sobre eso, pero debe enfocarse directamente a lo que es el daño. ¿Sí? El enfocarse a si tiene dinero la víctima o no lo tiene es inconstitucional, no obstante se considera con ciertas limitaciones. Pero es un tema diferente en la valoración y cuantificación del daño. ¿Sí? Por eso insistimos, el tema es de daños materiales. Bueno, sí. Sí. Bueno, pero por ejemplo, también podemos ver que puede haber un daño material que también tenga repercusión, en este caso tal vez Moral. No sé, consiste, un ejemplo, no sé, que nos rompan una cadenita que tal vez te regaló tu bisabuelo, ese tipo de cosas. En un momento dado se podría reclamar tanto el daño patrimonial como el daño moral. Coexisten los dos, son independientes de la responsabilidad objetiva del daño moral. Pueden demandarse de manera independiente o pueden coexistir en una misma demanda. ¿Sí? Pero incluso va más allá, puede haber que no haya daño material y solo daño moral cuando hablas de robarse una cadenita que era del abuelo, digamos, si me ocurre pensar en el cadeno de la leontina del reloj de bolsillo del abuelo, se lo llevaron, pero tienes un seguro. El seguro te va a pagar ese daño material. ¿Sí? Pero existe el daño moral, subsiste el daño moral. Y se van a cuantificar de dos maneras diferentes. Uno, el daño material conforme al 1915, el daño moral conforme al 1916. Valoración y cuantificación para la determinación son completamente diferentes y depende de la naturaleza de las consecuencias de los daños, si son materiales o son personales. Aquí hablamos únicamente de ese descuento de la cuestión, del daño material, de índole patrimonial material, no de índole personal. La existencia puede existir si se puede existir. Sí. ¿Qué pasaría con la reparación que pide el Ministerio Público en el caso del robo? Ahí el Ministerio Público pide la reparación del daño, independientemente de que tenga seguro o no tenga seguro. ¿Sí? Ya será pues entre juez si decide
decir, ahí ya beneficio doble, ¿no? No, son dos conceptos diferentes. Son dos conceptos exactamente diferentes. Una es el daño material y el otro es el daño moral. Cada concepto que tiene la reparación del daño. Y de hecho, en 1915, por citar un ejemplo de pérdida de una persona, le da un parámetro, una cuantificación, una tabla, un tabulador. Y el daño moral es otro. Yo me refiero al hecho de que vamos a suponer que la leontina, si usted vale 1,000 pesos, y si el Ministerio Público solicita la reparación del daño, después en la sentencia, decir efectivamente se sentencia tantos años de cárcel y a que pagues el daño. Así es. Y aparte esta persona pasa por la vía civil y también el juez por la vía civil también sabes que sí, efectivamente tienes el derecho a la reparación del daño moral. Y estamos viendo que él tiene dos beneficios, ya Sí, que porque hay una afectación. usted dice, bueno, decía aquí, porque también eso, que no debes de lucrar, que no debes de obtener un beneficio extra, ¿no? Sí. Doble, ¿no? No hay doble porque son dos daños diferentes. El daño personal y el daño material. Distingamos, son dos daños diferentes completamente. Y en lo que no se puede enriquecer es con el beneficio material. Con el daño moral es completamente distinto. Si es el daño a la persona, es un daño físico y material. El otro es daño a la persona, es daños personales. Una persona que pide prestada una caja para la vez ese dinero prestárselo a un tercero, si ese tercero no hace el pago después de 5 años o un año de pago, la primera persona que pidió la caja ya tiene una reputación en esa caja en su empresa, tiene una reputación nueva. ¿Puede aplicar la reparación del daño que causó el que no paga? Sería cuestión de primero sale fuera del tema de la conferencia, pero sí puede haber elementos cuantificables, puede haber para determinar, valorar los elementos de la acción de daño moral, por derechos de violación de los derechos de la persona que tiene el honor, decoro y reputación ante los demás, tiene un crédito ante la persona, está aplicando su imagen crediticia. En la misma demanda de incumplimiento se agrega Puede proponer. Y cuantificar el afectado no puede cuantificarlo. Puede no cuantificarlo, puede pedir. Entramos a la evaluación y cuantificación del daño. Uno de los elementos es que nadie más que la víctima sabe cuánto vale, en cuánto aprecia, en cuánto tasa su dolor. Es un parámetro. Evidentemente, cuando es desproporcionado, al juez corresponde realmente ajustar. Dice, o sea, hay un piso y hay un techo en la evaluación de daños. ¿Cómo podría evaluar que ya no le crean y ya no tenga La afectación crediticia ante la sociedad puede ser, pero la determinación va a quedar a puro de árbitro del juzgado. Agradecemos al maestro Miguel Sarmiento que nos haya hablado sobre ese tema tan interesante y sobre todo tan actual. El señor director me instruyó para que le diéramos un reconocimiento al licenciado Miguel Ángel Sarmiento Hernández, el cual le voy a dar lectura en este momento para podérselo entregar. Fíjese. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga y presenta el reconocimiento al licenciado Miguel Ángel Sarmiento Hernández por su destacada participación como ponente en la conferencia Compensatio Lucri Fundam, disertada el 1 de abril de 2017 en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho por mi raza, verdad, espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, abril de 2017, firma Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Maestro, muchas gracias.